Hola y gracias a la Fundación Ever por hacernos partícipes de este 50 aniversario con esta mesa y bueno, en general con este foro, pero que me parece sin duda que esta mesa, las intervenciones que eligieron se complementan perfectamente y además me parece una discusión muy oportuna para cerrar este foro al que se ha convocado. Es muy oportuna para nuestro país justamente por el momento en el que estamos viviendo, a un año de una votación que cambió muchas cosas en México y que sin duda me parece muy importante tener este tipo de discusiones para replantearnos el camino y, como decía Jesús, justamente trazar la ruta de lo que queremos. Yo primero quiero decir que con respecto a lo que dijo Hans, que sin duda siempre es muy oportuna, los llamados que de manera constante nos hace a centrarnos en los conceptos, la parte que más puedo destacar de la intervención que ha tenido Hans esta mañana es esta frase que dijo que democracia sin crecimiento a largo plazo no es posible. Y es una frase muy importante que además se complementa perfectamente con la exposición que ha hecho Carl Boyce, con las gráficas que nos ha presentado y que demuestra de alguna manera esta posición que Hans ha establecido, porque en los datos que se han presentado y de alguna manera demuestran por qué en el mundo estamos en esta crisis de partidos políticos, pues tiene que ver con que no importando qué posición política gobierne los países, las cosas no terminan beneficiando a la mayor parte de la población. ¿Qué significa? Que no importando si a la derecha o la izquierda, la desigualdad sigue creciendo en el mundo y que entonces las opciones con las que están topando hoy en día o por las que han optado la ciudadanía en parte muy importante del mundo es por el populismo. Y nosotros no estamos exentos de eso. O sea, nosotros como país también estamos en este momento en esa opción de la ciudadanía de optar por una visión más de corte populista. Y por eso decía que es muy importante también la exposición que hace Jesús Rodríguez en el sentido de que en este momento, en esta posición en la que nos encontramos ahora, es oportuno el llamado que él hace en esta intervención de trazar la ruta que queremos con respecto a lo que se está viviendo en nuestro país y cómo entonces construir ese futuro. O sea, no hablar solamente de la socialdemocracia como si tiene o no tiene futuro, sino cómo construir precisamente esa opción en la que también Carl Boyce en las últimas esquemas que nos presentaba, se tiene que construir esa opción al populismo que se está dando en el mundo y que todavía no está muy claramente dónde va a estar ubicada esa respuesta, esa solución al populismo que hay en el mundo y que si nosotros como socialdemócratas seguimos creyendo en que esa es la opción, tenemos que tomárnosla muy en serio y dar los pasos para construir esa opción en la socialdemocracia que le dé respuestas a la ciudadanía después de los efectos que está teniendo el populismo en el mundo. Bueno, también, por supuesto, no solamente el populismo, sino el capitalismo que ha generado esta concentración de la riqueza, estas desigualdades que han hecho optar por este tipo de posiciones políticas en nuestro país. Y en ese sentido, me parece que Jesús se centró mucho o se centró principalmente por el tiempo en el tema de la política social, que sin duda es fundamental en cualquier opción que se plantee presentar, pero también el texto que se ha publicado en Nexos da muchos temas para discutir entre nosotros y quisiera traer a la mesa algunos de los que él está planteando en esta publicación de Nexos, porque me parece que complementan perfectamente lo que él ya ha planteado en esta mesa. Por una parte, dice, el primer punto es ser socialista sin dejar de ser demócrata. Y ese es un tema muy importante hoy en día en nuestro país. ¿Por qué? Porque muchas veces en aras de poner por frente el proyecto, las personas se están destruyendo las instituciones democráticas y en nuestro país lo estamos viviendo. Y entonces el tema es que ante la permanente destrucción de las instituciones en nuestro país, tenemos
sin duda que poner por delante la democracia y exigir la democracia desde una posición de izquierda. No podemos permitir que en aras de un nuevo proyecto en el país se socave la democracia, y creo que eso es un tema fundamental en el cual tenemos que centrar la discusión nosotros. Por otra parte, sin duda, también habla del tema de la política social, que en nuestro país también requiere o adquiere mucha importancia, porque sin duda el gobierno del presidente López Obrador llega con una clara propuesta de primero los pobres, y es el discurso que lo hace llegar. Y me parece también muy importante en esta misma lógica de el socavar las instituciones, cómo estos programas que se están impulsando, que son la prioridad, cómo para solventar esos programas se está disolviendo muchas otras cosas más. ¿Qué pasa con el tema de los programas sociales que no cubren con los dos requisitos que también Carl Boyce establecía de manera muy clara en su presentación? Por una parte, tienen que tener un principio de mutualidad y un principio de universalidad, y ninguno de los dos principios los tienen la política social o los programas sociales que hoy en día se están desarrollando en nuestro país. Es decir, no cubrirían, y en eso ahí sí, no sé si entendí bien con respecto a Hans, los programas que tenemos hoy en día no podríamos llamarlos renta básica. ¿Por qué? Porque no tienen este carácter de ser universales, de estar establecidos como una renta básica, sino terminan siendo solamente un tema de subvenciones directas a ciertos grupos sociales, que tampoco hay un estudio claramente identificado de que terminen siendo las personas que lo requieren y que vayan pensados en solventar la situación de pobreza en la que se encuentren, sino pues más bien de seguir construyendo una red clientelar de personas que estén sosteniendo un proyecto político. Y también ahí retomo lo que se decía en esta mesa. O sea, es lógico que cualquier gobierno busque generar condiciones para mantener su proyecto político y sea de largo alcance, pero no se vale que sea con base en una construcción clientelar basada en los programas sociales, sino se supone, o desde una visión socialdemócrata, se supone que tendría que ser con base a los resultados de un gobierno. Si un gobierno genera resultados positivos que cambien las condiciones de vida de las personas, ese por sí mismo debería de ser el incentivo para que un proyecto político pudiera seguir gobernando en un país, y no la construcción de una red de apoyos sociales que en nada tienen que ver con la política social. También quiero destacar dentro de esta publicación el tema de la lucha por la igualdad, que menciona con respecto al tema de las políticas económicas y su carácter, o desde la socialdemocracia se ha promovido que tengan un carácter redistributivo. Y quiero en este tema regresar a algo que a lo mejor parecería básico, pero que siempre es importante, sobre todo de frente a los populismos, dar un paso un poquito atrás de las políticas redistributivas. ¿A qué me refiero? Al Estado de Derecho. Cuando estamos en un momento en el país en el que parece que, o en cualquier sociedad, que los derechos están conquistados, que están garantizados y que ya no puede haber marcha atrás, sí puede haber marcha atrás. Y lo primero que tenemos que garantizar para la igualdad, o sea, para que todos los ciudadanos seamos iguales, es ser iguales ante la ley, es lo básico. Y me parece que hoy en día no estamos con esas garantías. Hay derechos y libertades que se están poniendo en riesgo, y que antes de empezar a hablar del tema de las políticas redistributivas, tenemos también desde la discusión de la socialdemocracia a hablar de cómo estamos realmente garantizando un Estado de Derecho donde todos los ciudadanos contemos con las garantías para el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Un tema que me encantó y que afortunadamente, y no por nada, se nota que aquí tres somos mujeres, tres de las comentaristas somos mujeres,
este tema que plantea Jesús de sin bromas, sé feminista. Y se los digo de verdad, además, a mis compañeros de partidos de izquierda, que se tomen en serio el tema del feminismo, porque las mujeres de izquierda hemos tenido que batallar con nuestros propios compañeros de partido en el tema del feminismo. No lo toman en serio, muchas veces es un asunto de lo políticamente correcto, y las mujeres hemos hecho mucho para llegar al momento en el que nos encontramos ahora. De manera muy importante, Jesús habla de la paridad y hoy ha ganado la paridad. Aquí Amalia y muchas otras formamos parte de una red que ha estado dando una batalla importante por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, pero también, como dice Amalia, la paridad política no nos va a servir si no logramos generar un sistema de cuidados, porque las mujeres estamos llegando a la toma de decisiones políticas con una sobrecarga de responsabilidades del ámbito de lo doméstico que tiene que ser atendida desde el Estado. Y esa discusión es en serio que nos la tenemos que dar en un grupo como este. No podemos seguir postergando el tema de los cuidados en nuestras discusiones ni dejarlo relegado, porque siempre es un asunto que no cobra importancia en las discusiones de un proyecto político de país, porque siempre está por delante la economía y otras posiciones, y el tema de la economía de cuidados debe formar parte de nuestras discusiones, porque eso habla de atender las desigualdades de género que sin duda, al ser las más importantes por el número de personas que somos, se tienen que atender desde el Estado, no desde las relaciones privadas o relaciones familiares, sino desde el Estado. Y por supuesto, algo que también siempre se deja de lado es el asunto de los derechos sexuales y reproductivos, y lo conecto con el tema del Estado laico. Y por supuesto con lo que hablaba de los riesgos y retrocesos que tenemos de manera permanente en nuestro país, de retroceder en el ejercicio de los derechos de las mujeres y en general de la ciudadanía, con la vulneración del Estado laico en México, que es una batalla que hemos dado durante mucho tiempo y que durante mucho tiempo la teníamos centrada en las jerarquías católicas, pero que hoy estamos viéndolo con respecto a otras iglesias y una presencia muy importante. Como se me está acabando el tiempo, solamente quiero terminar de decir que no debemos, o sea, que otros de los dos temas importantes que tenemos que tener en nuestra discusión y en nuestro radar permanente, sin duda, son el tema de la salud y de la educación en México. El sistema de salud de nuestro país está sufriendo realmente embates muy importantes en presupuesto, en personal, en programas, y quienes más lo sufren es las personas que menos tienen. Y por supuesto, este nuevo modelo educativo también tenemos que tenerlo en el radar, y yo quiero con esto decir que estas discusiones que hoy se plantean con esta mesa y con estas propuestas, tenemos que seguirlas dando, o sea, no se concluye aquí. Yo de verdad quiero retomar el llamado que se hace a trazar la ruta, porque tenemos que construir esa opción política de cara a los populismos, y de manera particular en nuestro país al populismo que tenemos hoy en día gobernándolo. Muchas gracias.